¿Sabías que la Biblioteca de Alejandría pudo haber guardado secretos que cambiarían nuestra visión del mundo? Imagina un lugar con todos los saberes antiguos reunidos en un solo sitio y luego desaparece en el fuego de la historia. Antes de entrar a fondo, te invito a suscribirte al canal porque aquí revelamos los misterios y verdades ocultas que no encontrarás en los libros de escuela. Dale al botón y acompáñanos en esta aventura. Cuando escuchamos hablar de la Biblioteca de Alejandría, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de un edificio enorme, lleno de pergaminos, con el conocimiento universal de la antigüedad. La idea romántica es que allí estaba Teodeo, desde matemáticas hasta magia, y que un incendio lo destruyó para siempre, hundiendo a la humanidad en siglos de oscuridad. Suena trágico y épico, ¿verdad? Pero la verdad, como casi siempre, es mucho más compleja. El mito mezcla hechos reales con exageraciones. Sí, fue una biblioteca impresionante, pero no era la única, ni guardaba absolutamente todo el saber de la antigüedad. Hubo otras colecciones igualmente importantes en Pérgamo, Éfeso o incluso en Roma. Sin embargo, Alejandría ganó fama porque sus creadores tenían un plan ambicioso en reunir textos de todas partes del mundo conocido y hacer de Egipto el centro intelectual del planeta. Esa idea, aunque parcialmente cierta, fue inflada con el tiempo. Y claro, la historia del incendio es la parte más cinematográfica. ¿Quién quemó la biblioteca? Algunos dicen que fue Julio César en plena guerra. Otros culpan a los cristianos del siglo IV y otros a los musulmanes en el siglo VII. También existen teorías que apuntan a todos o a ninguno. La realidad es que la desaparición de Alejandría no fue tan simple como un fuego puntual, sino un proceso más largo, con política, religión y hasta negligencia de por medio. Todo empieza con un conquistador, Alejandro Magno, en el año 334. Antes de Cristo, lanzó campañas que lo llevaron desde Grecia hasta India, pasando por Egipto. Allí fundó Alejandría, una ciudad ubicada estratégicamente, donde el Nilo se encuentra con el Mediterráneo. Gracias a esa posición, muy pronto se convirtió en un puerto clave, un centro de comercio y riqueza. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó y Egipto quedó en manos de Ptolomeo, iniciando una dinastía que marcaría la historia. Los primeros Ptolomeos querían más que poder militar. Buscaban prestigio cultural. Para eso, levantaron un templo dedicado a las musas, las diosas de las artes y las ciencias. Ese templo, llamado Musée, no era solo un santuario, sino un verdadero centro de investigación. Dentro de él nació la gran Biblioteca de Alejandría. Así, lo que al inicio era un espacio de culto, se transformó en el corazón intelectual del Mediterráneo, atrayendo sabios de distintos rincones del mundo. La inversión fue gigantesca. Las fuentes antiguas discrepan sobre el número exacto de rollos. Unos hablan de 40.0 y otros de 700.0. Pero todos coinciden en que la colección era impresionante. No solo por la cantidad, sino por la diversidad. Textos egipcios, persas, babilónicos, fenicios, indios y por supuesto griegos. Incluso la Biblia hebrea fue traducida al griego aquí, en la famosa versión de la Septuaginta, que luego tendría un papel crucial en la tradición cristiana. La inversión fue gigantesca. Las fuentes antiguas discrepan sobre el número exacto de rollos. Unos hablan de 40.0 y otros de 700.0. Pero todos coinciden en que la colección era impresionante. No solo por la cantidad, sino por la diversidad. Textos egipcios, persas, babilónicos, fenicios, indios y por supuesto griegos. Incluso la Biblia hebrea fue traducida al griego aquí, en la famosa versión de la Septuaginta, que luego tendría un papel crucial en la tradición cristiana. La fama de Alejandría creció tanto que nació una leyenda en cada barco. Que llegaba al puerto, debía entregar sus manuscritos para ser copiados. El original quedaba en la biblioteca y la copia regresaba al dueño. ¿Verdad?
o exageración. Lo cierto es que la historia aparece siglos después y no es totalmente confiable, pero refleja cómo la gente imaginaba el poder de esa institución. La idea de que allí se concentraba todo el conocimiento del mundo empezó a tomar forma ya en la propia antigüedad. La Biblioteca de Alejandría no era solo un almacén de textos, era también un laboratorio de ideas. Los ptolomeos financiaban a sabios de todo el mundo, creando una comunidad vibrante. Allí trabajaron matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos. Era un espacio donde se copiaban textos antiguos, pero también se producían nuevos conocimientos. Se convirtió en un imán para intelectuales que buscaban patrocinio y un ambiente fértil para la investigación. Entre sus figuras más brillantes estuvo Euclides, considerado el padre de la geometría. También Arquímedes, genio inventor que revolucionó la física con sus máquinas e ideas. Eratóstenes, por su parte, calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra y la distancia hasta la luna Ni. Aristarco se atrevió a proponer un modelo heliocéntrico casi 2 milenios antes de Copérnico. ¿Y Galileo? ¿Increíble? ¡Sí! Y todo esto ocurrió bajo el techo del Museum. Este ambiente de genialidad nos muestra que Alejandría no era solo un depósito, era un centro vivo de creación intelectual. El prestigio de los Ptolomeos dependía de atraer a estas mentes, y ellos se aseguraban de ofrecer recursos y comodidades. A cambio, los sabios producían obras que circularon por siglos, influyendo en la ciencia y la filosofía. La biblioteca fue, en muchos sentidos, la primera gran universidad de la historia. Pero como todo en la vida, nada dura para siempre. Con el paso del tiempo, Egipto enfrentó crisis internas y presiones externas. El financiamiento comenzó a decaer y poco a poco, la edad de oro de la biblioteca se fue apagando, aunque todavía conservaba prestigio. Ya no era el hervidero intelectual del siglo III antes de Cristo. Cuando llegamos al siglo I antes de Cristo, la institución seguía en pie, pero vivía más de su fama pasada que de un presente glorioso. Y aquí entra en escena el primer gran sospechoso, Julio César. Año 48 antes de Cristo, en plena guerra contra Pompeyo, César se encontraba en Alejandría y ordenó quemar barcos enemigos en el puerto. El fuego, según algunas crónicas, se propagó y alcanzó parte de la ciudad. Plutarco, más de un siglo después, afirmó que las llamas destruyeron la colección de la biblioteca. Esta idea, repetida luego por otros autores, se convirtió en una de las leyendas más persistentes sobre su final. Pero hay un detalle sospechoso. A los cronistas que vivieron más cerca de la época no mencionan nada sobre la destrucción de la biblioteca. Estrabón, por ejemplo, visitó Alejandría poco después y describió el Museum y su biblioteca como si todavía existieran, sin hablar de pérdida alguna. Esto sugiere que, si bien pudo haber daños, la institución no desapareció por completo en ese momento. El mito del gran incendio de César parece exagerado. De hecho, para cuando César llegó a Egipto, la biblioteca ya no vivía su momento dorado. La mayor actividad intelectual había ocurrido 2 siglos antes, bajo Ptolomeo II y III An, en tiempos de César. Los sabios célebres como Euclides y Eratóstenes ya eran recuerdos lejanos. Así, incluso si hubo fuego, no significó el fin total. Lo que se quemó probablemente fueron depósitos de manuscritos, pero no la totalidad de la gran biblioteca. Los historiadores modernos coinciden en que culpar solo a Julio César es simplificar demasiado. Es tentador imaginar un héroe trágico prendiendo fuego al mayo tesoro de la antigüedad, pero la realidad es más gris. El declive ya estaba en marcha, alimentado por factores políticos, económicos y culturales. Lo de César pudo haber sido un golpe más. Sí, pero no la estocada final. La historia seguiría complicándose con nuevos actores. Pasemos al segundo gran sospechoso, los cristianos. A finales del siglo IV, el Imperio Romano ya se había cristianizado. El emperador Teodosio I declaró
el cristianismo como religión oficial y prohibió los antiguos cultos paganos. En Alejandría, el obispo Teófilo recibió autorización imperial para destruir templos paganos, entre ellos el Serapeo, un enorme santuario dedicado al dios Serapis. Y aquí surge la conexión con la famosa biblioteca. ¿Por qué? Porque, aunque el Museion ya había perdido importancia, muchos textos habían sido trasladados con el tiempo a otras colecciones. Una de ellas, conocida como la Biblioteca Hija, estaba precisamente dentro del Serapeo. Así que, cuando el templo fue arrasado por cristianos en el año 391, es posible que gran parte de esos manuscritos se perdieran. Un episodio cargado de violencia religiosa que marcó un antes y un después en la vida intelectual de la ciudad. El problema es que las fuentes antiguas no son claras. La mayoría describe la destrucción de estatuas, ídolos y la estructura del templo, pero dicen poco sobre los libros. Sin embargo, un autor cristiano llamado Paulo Orosio dejó un testimonio intrigante. Afirmó que las estanterías fueron vaciadas por nuestros hombres. ¿Qué pasó con esos textos? Nadie lo sabe con certeza. Pudieron ser quemados, vendidos, escondidos o incluso preservados en monasterios. Lo seguro es que, tras ese ataque, el Serapio dejó de existir y con él desapareció otra parte del patrimonio intelectual de Alejandría. ¿Significa esto que los cristianos destruyeron deliberadamente la biblioteca? No necesariamente, pero sí es evidente que el proceso de cristianización y el cierre de templos paganos contribuyeron al deterioro de instituciones que hasta entonces habían sido centros de conocimiento. El fuego podía no ser literal, pero la pérdida fue real. No se puede hablar del fin del conocimiento en Alejandría sin mencionar a Hipatia. Ella fue una de las últimas grandes sabias de la antigüedad, matemática, filósofa y astrónoma que enseñaba en la ciudad a comienzos del siglo V. Hipatia simboliza el espíritu de la biblioteca, aunque vivió cuando su esplendor ya había quedado atrás. Sus clases atraían a cristianos y paganos, pero también generaban tensiones en un ambiente cada vez más polarizado. En 415 después de Cristo, Hipatia fue brutalmente asesinada por una turba de fanáticos cristianos, acusada de conspirar contra el obispo Cirilo. Este crimen marcó un punto de quiebra para muchos historiadores. Fue el momento simbólico en que la tradición intelectual alejandrina murió definitivamente. No se trató de un incendio como el de César, sino de algo más profundo, la violencia contra una persona que representaba el legado del pensamiento libre y racional. El asesinato de Hipatia no destruyó físicamente los manuscritos, pero sí significó un golpe mortal al espíritu de la investigación en Alejandría. Si antes los sabios habían sido respetados y financiados, ahora se convirtieron en objetivos de persecución. Con ella, desapareció la última chispa de la vieja escuela alejandrina, dejando claro que el mundo antiguo estaba dando paso a una nueva era, marcada por la fe y no por la razón. Este episodio nos recuerda que no siempre el conocimiento muere en un fuego espectacular. A veces lo hace lentamente, cuando las ideas ya no encuentran refugio. Hipatia fue una víctima de su tiempo, atrapada entre poderes políticos y religiosos. Su muerte no quemó rollos, pero sí cerró una puerta al pasado glorioso. Y con ella, la biblioteca de Alejandría quedó más cerca del olvido que de la eternidad. Otro gran sospechoso en la lista aparece siglos después en los musulmanes. Según una tradición tardía, cuando las tropas del califa Omar conquistaron Alejandría en el siglo VII, encontraron los libros de la gran biblioteca. La leyenda dice que Omar ordenó quemarlos, justificando que si coincidían con el Corán, eran inútiles, y si lo contradecían, eran peligrosos. Una historia impactante, repetida durante siglos. Pero, ¿qué tan cierta es realmente? El problema es que las fuentes más antiguas de la conquista musulmana no mencionan nada
de esta quema. Los cronistas árabes tempranos, que describieron con detalle la entrada a Egipto, nunca hablaron de bibliotecas incendiadas. La historia aparece varios siglos después en textos escritos por autores hostiles al Islam, lo que hace sospechar que se trataba más de propaganda que de realidad. Es decir, puede ser un mito inventado para culpar a los árabes de un crimen cultural. Además, para el siglo VII, es muy probable que ya no existiera una gran biblioteca como la de los tiempos de los Ptolomeos. Lo que quedaba en Alejandría eran colecciones menores, tal vez en iglesias o monasterios. Así que, incluso si hubo destrucción de libros, no se trataba de ese mítico depósito universal de conocimiento que solemos imaginar. El relato de Omar parece ser más una forma simbólica de cerrar la historia que un hecho comprobado. Esto no significa que no hubiera pérdidas bajo dominio musulmán. Como en toda guerra, es posible que textos se perdieran o fueran abandonados. Sin embargo, culpar directamente a los musulmanes de la desaparición total de la Biblioteca de Alejandría es, para la mayoría de historiadores, una exageración. El mito de la quema islámica funcionó más como un relato político y religioso que como una descripción de lo que realmente ocurrió. Esto no significa que no hubiera pérdidas bajo dominio musulmán. Como en toda guerra, es posible que textos se perdieran o fueran abandonados. Sin embargo, culpar directamente a los musulmanes de la desaparición total de la Biblioteca de Alejandría es, para la mayoría de historiadores, una exageración. El mito de la quema islámica funcionó más como un relato político y religioso que como una descripción de lo que realmente ocurrió. Lo más interesante es que, probablemente, la Biblioteca de Alejandría no murió en un único día. La imagen romántica de un fuego devorando todos los libros de la humanidad es poderosa, pero simplifica demasiado la realidad. Los historiadores actuales creen que la pérdida fue gradual, un proceso de siglos donde diferentes factores se fueron acumulando. En otras palabras, más que una tragedia épica, fue una lenta agonía. Primero, la inestabilidad política. Alejandría pasó de manos griegas a romanas, luego a bizantinas y finalmente a árabes. Cada transición significaba luchas, saqueos y cambios de poder. En un ambiente así, mantener una institución costosa como la biblioteca se hacía cada vez más difícil. No hacía falta una gran hoguera para destruirla, bastaba con el abandono y la negligencia prolongada. Segundo, el cambio cultural. A medida que el cristianismo ganaba fuerza, muchos textos paganos fueron considerados sospechosos o irrelevantes. Los intereses religiosos desplazaron a los científicos, y lo que antes era preservado como tesoro empezó a verse como peligro o estorbo. La censura silenciosa, los traslados y el desuso hicieron tanto daño como cualquier incendio. La pérdida pudo ser más burocrática que bélica. Finalmente, el paso del tiempo. Los rollos estaban hechos de papiro, un material frágil que se deteriora fácilmente con la humedad y los insectos. Sin copias ni cuidados adecuados, incluso las obras más valiosas terminaban desintegrándose. Así que, aunque nadie hubiese atacado jamás la biblioteca, gran parte de su contenido habría desaparecido de todas formas. A veces, la historia se borra sola, sin necesidad de un villano. Imagina por un momento lo que pudo estar escrito en esos rollos. Tratados de astronomía babilónica, Maunu Alis, Jimedi Sinau, Egipciao, textos filosóficos griegos, poemas perdidos de Homero, mapas del mundo antiguo, e incluso conocimientos prácticos sobre agricultura, navegación o arquitectura. Todo eso pudo haber estado allí esperando ser leído. La Biblioteca de Alejandría fue como un Google de la antigüedad, pero sin copia de seguridad. Los expertos calculan que quizás se perdió hasta el 90% de la producción escrita del mundo antiguo. ¡90%! Eso significa que lo que hoy conocemos de filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles es apenas una mínima parte de lo que existió. Tal vez había obras enteras que hubieran cambiado nuestra forma de entender la ciencia, la historia o incluso la religión. La humanidad quedó condenada a reconstruir el pasado con piezas incompletas.
Este vacío no solo afectó a la antigüedad, también al Renacimiento. Imagina lo que habría significado para Galileo o Newton tener acceso a conocimientos astronómicos mucho más avanzados. Quizá habríamos llegado al espacio siglos antes, o entendido la biología con una profundidad impensable. Cada rollo perdido fue una oportunidad rota, un camino de progreso que nunca pudimos recorrer. Y sin embargo, lo poco que sobrevivió ya fue suficiente para cambiar el mundo. Gracias a copias que escaparon de Alejandría, el legado griego y romano llegó a Europa medieval y renació siglos después. Eso nos hace pensar, en sí, con fragmentos, logramos tanto que habríamos alcanzado con el todo. Esa pregunta, más que la destrucción en sí, es la verdadera tragedia de la biblioteca perdida. La biblioteca de Alejandría nos deja una enseñanza clara. El conocimiento no se mantiene solo. Incluso los rollos más valiosos se deterioran si nadie se preocupa por copiarlos, preservarlos o difundirlo. Los Ptolomeos financiaron su época dorada, pero cuando el interés decayó, los textos comenzaron a perderse lentamente. Roger Bagnall, historiador actual, lo llama fuego lentón. La destrucción no es siempre dramática, a veces es silenciosa y constante. Los siglos demostraron que sin una comunidad activa y recursos, la información muere. Las guerras, los incendios y las persecuciones religiosas solo aceleraron un proceso que ya estaba en marcha. Incluso después de César, de los cristianos o de los musulmanes, gran parte de los manuscritos desapareció por abandono, desinterés o simple paso del tiempo. La biblioteca se perdió porque la gente dejó de actuar para mantenerla viva. Hoy podemos aprender de eso. Cada vez que ignoramos, no copiamos o no compartimos conocimientos valiosos, repetimos la historia. La biblioteca de Alejandría fue grandiosa, pero no eterna. Su legado sobrevive en lo que circuló, en lo que se copió y en lo que inspiró. Por eso, compartir ideas, preservar información y mantener viva la curiosidad es la verdadera manera de luchar contra ese fuego lento que consume la memoria de la humanidad. Así que, si te apasiona la historia, los misterios y los secretos olvidados del mundo antiguo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Comparte este video, comenta que te sorprendió más y ayuda a que el conocimiento siga circulando. La biblioteca de Alejandría desapareció físicamente, pero la curiosidad humana puede mantenerla viva para siempre.